De Edgar Allan Poe. El corazón delator. Cierto, soy muy nervioso, terriblemente nervioso. Siempre lo he sido, pero ¿por qué dicen ustedes que estoy loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, no los ha destruido ni embotado. Y entre todos, el más agudo es el oído. He oído todas las cosas en el cielo y en la tierra, y he oído muchas cosas en el infierno. ¿Cómo entonces he de estar loco? Escuchen y observen con cuánta tranquilidad, con cuánta cordura puedo contarles la historia entera. Me es imposible precisar cuándo penetró la idea por primera vez en mi mente, pero una vez que la concebí, me acosó noche y día. No perseguía ningún objetivo, tampoco perseguía ninguna pasión. Yo quería al viejo. Él no me había insultado nunca, nunca me había agraviado. Jamás codicié su oro. Me parece que era su ojo. Sí, era eso. El ojo de un buitre. Un ojo azul pálido, cubierto con una película blanca. Cada vez que aquel ojo se posaba sobre mí, me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, surgió en mi mente la idea de acabar con la vida del viejo y de ese modo librarme del ojo para siempre. Ahora, este es el punto. Ustedes me creen loco. Los locos no saben nada, pero si hubieran podido verme, deberían haber visto cuán sabiamente procedí. Con qué cautela, con qué previsión, con qué disimulo llevé a cabo mi empresa. Nunca fui más bondadoso con el viejo que durante toda la semana antes de matarlo. Y cada noche, a medianoche, giraba el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando había hecho una abertura del tamaño suficiente para mi cabeza, introducía una linterna sorda, cerrada, totalmente cerrada, sin permitir que brindara un solo rayo de luz, y entonces metía la cabeza. Oh, ustedes se habrían reído al ver cuán hábilmente metía la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, para no perturbar el sueño del viejo. Me tomaba 1 hora entera meter la cabeza por la abertura, hasta ver al viejo sobre su lecho. ¡Ja! Un loco habría sido tan prudente como yo. Y entonces, cuando mi cabeza estaba dentro, abría la linterna cuidadosamente, oh, tan cuidadosamente, porque los goznes crujían. Abría la linterna con cuidado, lo suficiente para que un rayo imperceptible de luz cayera sobre el ojo de buitre. Hice esto durante 7 largas noches, cada noche a las 12 en punto, pero siempre encontré el ojo cerrado. Y eso me hacía imposible realizar mi propósito, pues no era el viejo quien me irritaba, sino su maldito ojo. Todas las mañanas, cuando amanecía, entraba resuelto en su cuarto y le hablaba descaradamente, llamándolo por su nombre en tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que él debía ser un viejo muy sagaz para sospechar que cada noche a las 12 yo lo espiaba mientras dormía. Sobre la 8ª noche fui más precavido que nunca al abrir la puerta. El minutero del reloj marcaba más rápidamente que mi mano al moverse. Nunca antes de esa noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas podía contener mi sentimiento de triunfo, pensar que yo estaba allí abriendo la puerta poco a poco y él ni siquiera podía soñar mis intenciones o mis pensamientos más ocultos. Me reí entre dientes ante esa idea, y quizás él me oyó porque se movió repentinamente sobre el lecho, como si se sorprendiera. Ustedes creerán que quizás retrocedí, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, sumido en la oscuridad,
porque las contraventanas estaban afianzadas mediante cerrojo por el temor a los ladrones. Así pues, seguro de que él no podría ver la abertura de la puerta, seguía abriéndola más y más. Ya había introducido la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi dedo pulgar resbaló sobre el cierre de estaño y el viejo se enderezó en el lecho gritando: «¿Quién está ahí?». Permanecí completamente inmóvil y sin decir una palabra. Durante una hora entera no moví ni un solo músculo. Y entre tanto, aunque estuve atento, no pude escuchar que volviera a acostarse. Él todavía estaba sentado en el lecho, escuchando, tal como yo he permanecido noche tras noche, escuchando la muerte caminar en la pared. Entonces oí un débil gemido y supe que era un gemido de terror mortal. No expresaba dolor o congoja. Oh no, era el ahogado sonido que proviene del fondo del alma cuando se siente sobrecogida por el horror. Conozco bien el sonido. Muchas veces a la medianoche, cuando todo el mundo dormía, escapó de mi propio pecho, aumentando con su eco terrible los terrores que me acosaban. Digo pues, que me era bien conocido aquel sonido. Yo sabía que el viejo estaba sufriendo y lo compadecía, aunque me reía de él en el fondo de mi corazón. Comprendí que estaba despierto desde el primer leve ruido cuando se había vuelto en el lecho. El temor había ido creciendo sobre él, trataba de justificar su miedo, trataba de pensar que aquel ruido no era nada, aunque sin conseguirlo. Se había dicho a sí mismo: es solo el viento en la chimenea, es un ratón que cruza el piso, o es simplemente un grillo que chirrió una sola vez. Si había tratado de confortarse con esas suposiciones, pero todo era en vano, todo era en vano, porque la muerte había pasado frente a él, acechando, envolviendo a la víctima con su sombra fatídica, y era la influencia de aquella sombra fúnebre, aunque él nada había visto ni oído, la que lo hacía adivinar la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Cuando hube esperado largo tiempo, muy pacientemente, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una muy pequeña ranura en la linterna. La abrí tan suavemente, con tanta precaución, no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que al fin un rayo de luz pálido y delgado, como el hilo de araña, brotó desde la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, completamente abierto, y la ira creció dentro de mí apenas lo miré. Lo vi clara y nítidamente, de un azul apagado y velado, con esa tela horrenda que me helaba hasta la médula de los huesos. Mas no podía ver nada más del cuerpo o de la cara del viejo, pues había orientado la luz, el haz de luz, como el instinto me guiara precisamente sobre ese punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman ustedes por locura no es sino agudeza extrema de los sentidos? Pues bien, he aquí que oí un ruido bajo, un sonido rápido, torpe, como un reloj que estuviera envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, eran los latidos del corazón del viejo. Aquel sonido aumentó mi furia, como el redoble del tambor estimula al soldado en la lucha. Pero incluso entonces me contuve, respirando apenas, sostuve la linterna, de modo que no se moviera, intentando mantener con toda firmeza, o la posible, en el rayo de luz sobre el ojo. Entretanto, el retumbar infernal del corazón aumentó, creció y se hizo más rápido y más sonoro a cada instante. El terror del viejo debe haber sido enorme. El sonido era más y más fuerte cada momento. ¿Me entienden bien ustedes? Ya les he dicho que soy nervioso, sí lo soy. Y ahora, a la medianoche, entre el silencio terrible de aquella casa vieja, un ruido tan extraño como este me llenó de un terror incontrolable. Sin embargo, durante algunos minutos me reprimí y permanecí inmóvil todavía, pero el latir era más fuerte,
Pensé que el corazón iba a reventar y entonces una nueva inquietud me asaltó. El sonido sería oído por un vecino. La hora del viejo había llegado. Con un fuerte grito, abrí la linterna y me precipité en la habitación. Él gritó una vez, solo una. Me bastó un instante, lo arrastré al piso y eché la pesada cama sobre él. Entonces reí alegremente al ver lo fácil que había resultado todo, pero durante algunos minutos el corazón siguió latiendo con un sonido apagado. Esto, sin embargo, no me amedrentó. No se oiría a través de la pared y al final cesó. El viejo estaba muerto. Quité la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba rígido e inerte. Puse mi mano sobre el corazón y la dejé allí durante muchos minutos. Ni un latido. Estaba bien muerto. El ojo no me atormentaría más. Si todavía insisten en creerme loco, cambiarían de opinión cuando les describa las astutas precauciones que tomé para ocultar el cuerpo. La noche avanzaba y yo actué apresuradamente, pero en silencio. Ante todo, desmembré el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Entonces, quité 3 tablas del piso de la habitación y deposité los restos en el hueco. Volví a poner en su sitio las tablas tan hábil, tan diestramente, que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera detectado un solo indicio. No había nada que lavar, ni una mancha de ningún tipo, ningún rastro de sangre. Yo había sido demasiado cauto para eso. Una tina lo había recogido todo. ¡Ja! ¡Ja! Cuando finalizaba estas labores, el reloj marcaba las 4. Estaba tan oscuro como a medianoche. Aún no se había extinguido el ruido de las campanadas cuando alguien llamó a mi puerta de la calle. Fui abajo para abrir, con el corazón liviano, pues, ¿por qué había de temer ahora? Encontré a 3 caballeros, que se presentaron muy amablemente como agentes de la policía. Un alarido había sido escuchado por un vecino durante la noche, despertando la sospecha de algún atentado. Para prevenir alguna desgracia, había llamado a la oficina de la policía, y de allí los habían comisionado para registrar el lugar. Yo sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los caballeros. El alarido, les expliqué, lo había dado yo en sueños. El viejo, añadí, estaba de viaje. Llevé a los visitantes por toda la casa. Les dije que buscaran bien. Los conduje, al final, a su recámara. Les mostré sus tesoros, seguros, intocados. Era tal mi confianza que traje sillas a la habitación y los instalé a que descansaran allí, mientras yo, en la audacia de mi perfecto triunfo, puse mi asiento justo sobre el sitio bajo el que reposaba el cadáver de la víctima. Los funcionarios estaban satisfechos. Mi tranquilidad los había convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Ellos se sentaron y charlaron de cosas familiares, mientras yo les respondía animadamente. Mas al cabo de un rato, sentí que comenzaba a ponerme pálido y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y comencé a percibir un zumbido en mis oídos. Pero ellos permanecían sentados, charlando. El zumbido continuaba. Hablé más alto para conseguir librarme de aquel sonido, pero continuó, y ganó claridad y definición hasta que me di cuenta de que el ruido no estaba dentro de mis oídos. No había ninguna duda de que yo estaba ahora muy pálido. Sin embargo, hablé más fluidamente y con una voz más fuerte. El sonido creció. ¿Qué podía yo hacer? Era un sonido bajo, un sonido rápido y torpe, como el que hace un reloj cuando está envuelto en algodones. Yo jadeaba, tratando de recuperar el aliento, y los funcionarios aún no lo escuchaban. Hablé más rápidamente, con más vehemencia, pero el ruido iba en aumento. Me levanté y argumenté sobre naderías, en voz alta y con gesticulaciones violentas, pero el ruido crecía. ¿Por qué ellos no se iban? Recorrí la habitación con grandes y ruidosos pasos.
como enfurecido por las observaciones que los agentes hacían. Pero el ruido iba en aumento. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia. Grité, maldije balanceando la silla sobre la que me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el ruido prevaleció sobre todos los demás e iba en aumento. Carecía. Era más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y todavía los policías charlaban agradablemente y sonreían. ¿Sería posible que no lo oyeran? ¡Oh Dios omnipotente! No, no. Claro que oían y que sospechaban. Ellos sabían y se burlaban de mi horror. Eso creía entonces y eso creo todavía. Pero cualquier cosa hubiera sido mejor que esa agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que ese escarnio. No podía soportar más tiempo esas sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir y entonces otra vez, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Basta ya de fingir, malvados!, aullé. Confieso que lo maté. Quiten esos tablones. Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón.